Buenas, buenas. Hoy estamos haciendo algo muy interesante y es que estamos haciendo un live por varios canales. En este momento yo creo que me están viendo desde YouTube, desde Instagram, desde Instagram, no, perdón, desde Facebook, también desde LinkedIn, por aquí por este lado. Y ahora voy a empezar en vivo. Eh, Vamos a empezar ahora en vivo también por TikTok dentro de un par de segundos. ¿Ok? A ver si esto funciona. Y ahora estoy en TikTok Live. Esta es la idea, señores, de lo que está pasando hoy. Yo les voy a compartir mi pantalla en un momento para que ustedes vean por acá lo que está sucediendo. En este momento tengo el TikTok Studio, el TikTok Live Studio abierto. Lo estoy utilizando para estar en vivo en TikTok. Saludo a toda la comunidad tiktokera. Muy buena la comunidad tiktokera, de verdad se las recomiendo. Y por otro lado, estoy utilizando Riverside, que es una plataforma brutal que utilizo para generar videos, para generar entrevistas, para generar podcasts. Se las recomiendo 100%. Es un espectáculo de plataforma y la utilizo básicamente para agarrar mi contenido y no importa cuál sea mi velocidad de internet o la de mis invitados, siempre tener la mejor calidad posible. Pero Riverside también, que lo tengo de este lado, por eso me ven mirando hacia allá, tengo aquí tres pantallas. Riverside también publica en vivos directamente a las plataformas que tú conectas. Entonces tenía mucha curiosidad de saber si puedo irme en vivo por TikTok con la plataforma de TikTok, porque el TikTok Live Studio es una herramienta muy poderosa y una de las cosas que más me gusta de la que carecen los demás es el hecho de que tiene la capacidad de cambiar el layout, es decir, el formato en el que te estás yendo en vivo para, eh, para dispositivos móviles y para dispositivos desktop. Saludos a Savage, a Nathaniel, a Jaden que se están uniendo. ¿Cómo están? 100%. Thank you very much, guys. My second TikTok live that I'm doing today. So this is very important. Déjenme saber si ustedes hablan español o si hablan en inglés. Todos los que se estén conectando, para por favor decirles en su idioma qué es lo que está pasando hoy en día. Porque me están escribiendo también, puesto que tengo mucha gente que está conectada acá en el chat corporativo de la empresa y me están comentando con respecto a esto. Entonces, eh, bueno, pues como les decía, hoy lo que quiero mostrar es un poquito de lo nuevo que ha sacado ChatGPT, pero también mostrar este tema que estoy haciendo de lo de Riverside con TikTok Live, con todo el tema para que ustedes vean. Eh, ya les voy a decir solamente que estoy en vivo en todos lados para que se conecten al chat. Bienvenido, Tom King. Gracias por unirte también a este live. Y bueno, vamos a empezar desde el principio. Lo primero que les quiero mostrar a toda la gente que esté en TikTok primero y ustedes los que están en YouTube, en Facebook, se van a aguantar un momentico que les muestre esta parte. Primero les voy a mostrar a los que están en TikTok. Esto que están aquí viendo ahora es el estudio de Riverside. Y como ustedes pueden ver, súper raro, pues en el estudio de Riverside yo estoy transmitiendo en este momento en vivo para todas estas plataformas. Estoy en el Riverside Podcast, estoy en mi canal de Solo el Medio Creative, estoy en vivo en mi perfil de LinkedIn y estoy en vivo en mi perfil de Facebook. Para todos aquellos que no... Hola Henry, saludos para todos aquellos que no me están viendo por los otros canales, sino que me están viendo por TikTok. Les quiero mostrar también esta funcioncita que me gustó mucho. Fíjense que estoy compartiendo la pantalla y miren lo que pasa si yo hago esto. Ahora tengo la capacidad de hacer este zoom aquí en vivo mientras estoy explicando. Entonces, como les decía, desde Riverside estoy compartiendo mi transmisión, esta transmisión en vivo, a YouTube, a Solo Olmedo, a Anael Olmedo, estoy repartiéndolo y Riverside, que es una tremenda plataforma, me permite controlar audio, video, como ustedes pueden ver aquí, estoy usando una cámara virtual de OBS Studio para lograr esto y esto es uno de los trucos que les voy a comentar. Entonces,
El truco de la cámara de OBS Studio, que está buenísimo, es el hecho de que yo lo que estoy haciendo es que estoy compartiendo esa cámara entre el TikTok Live Studio y el Riverside, que es este que le estoy mostrando aquí a toda la comunidad tiktokera. Pero ahora, como yo soy un tipo muy ambicioso, lo que voy a hacer es que le voy a ver si puedo compartir mi pantalla, una de mis pantallas, porque lo estoy haciendo en TikTok, pero ahora quiero compartir una de mis pantallas también a YouTube, a Facebook, a LinkedIn al mismo tiempo. Entonces él me pregunta aquí que si toda la pantalla, yo le voy a decir que sí, voy a señalar a la pantalla 1, que es la que tengo en el medio de mis displays. Yo tengo 3 pantallas, una aquí, una aquí, una aquí. Entonces así lo configuro. Compartir, efecto espejo, esto es normal. Y ahora, pues súper bien, estoy compartiendo mi pantalla en TikTok, pero al mismo tiempo, con el TikTok Studio, ¿ok? Pero al mismo tiempo estoy compartiendo mi pantalla directamente dentro de también YouTube, Facebook, LinkedIn, al mismo tiempo estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, ya que estamos compartiendo la pantalla y compartiendo mi hermosa tez, dijo el tipo de Blancanieves, pues vamos a empezar a darle con lo que quería hablarles hoy. Y es algo súper, súper, súper emocionante, damas y caballeros. ChatGPT acaba de liberar su versión de búsqueda en internet. Se acabó lo que se daba, se montó la cata sobre la batea, éramos muchos y parió la abuela. Estos tipos acaban de acabar de destruir a Google, es una estupidez. Bueno, se acabó, el marketing acaba de cambiar para siempre, quiero que lo sepan. El posicionamiento SEO, que es por lo que todo el mundo se peleaba de salir en las primeras búsquedas de Google, se acabó, es una porquería, ya no sirve para nada, se acordarán de mí, se los dije hace mucho tiempo y hoy en día, el 1 de noviembre del año 2024, las vacaciones se nos adelantaron, está aquí, es hoy, es hoy. Ahora ChatGPT, como pueden ver aquí, puede buscar online directamente sus consultas con las mismas características de hacer prompts de inteligencia artificial para sus contenidos. Esto es súper emocionante. ¿Cómo funciona? Le dan esta pelotica, que es el mundo. Aquí pueden, como siempre, este es el que siempre han tenido. Hola Colette, hola Jano, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es donde tú puedes agregar tus archivos. Ahora puedes conectar un Google Drive, loco, ahora puedes conectar tu OneDrive directamente y puedes subir, por ejemplo, por supuesto, archivos de tu computador, lo cual ya podías hacer antes simplemente arrastrándolos. Pero ahora, vamos a darle aquí a esta parte. Ahora tenemos la capacidad de poder, ¿verdad? Conectar Google Drive, conectar nuestro OneDrive, ¿ok? Subir del computador, pero ahora también podemos buscar la web. Es decir, que si yo activo este controlcito que ustedes bien están viendo aquí, yo puedo buscar en la web qué es lo que quiero. Voy a activar mi WhatsApp porque por aquí también me están escribiendo por el chat de la empresa. Y por favor me van avisando los que están conectados, que sé que me está viendo mucha gente de mi compañía. Gracias, go.salsa.social. Si se escucha todo bien, me pueden mandar un mensajito y yo no me estoy escuchando yo mismo. Aquí estoy solo en mi fortaleza de la soledad. Bienvenido Alfredo Lodelo, bienvenido todos los que quieren aprender hoy qué es lo que está pasopa con la búsqueda de chat web en internet. Gracias, Henry. Perfecto, genial. Entonces les voy a mostrar y hoy les voy a mostrar una clase que yo ya había eh, hecho anteriormente, que era una característica de los prompts. Y les voy a enseñar rapidito de lo que yo aprendí en la especialización de prompts de inteligencia artificial, cómo utilizar esta cosa, pero ahora mucho más poderoso, porque lo que estás haciendo con este botón es que le estás diciendo a ChatGPT que quieres usarlo con las búsquedas de la web siendo más importantes que el contenido que ellos ya tenían, que el contenido que ellos tenían dentro de la base de datos. Recuerden que ChatGPT cuando empezó no tenía conexión internet, bueno, más o menos lo mismo. Entonces, esto que está acá, lo que va a lograr es que ustedes puedan básicamente buscar en internet y por supuesto que es súper, súper importante porque antes teníamos que utilizar cosas como Perplexity, como Cloud, otro tipo de Anthropic, otro tipo de inteligencias artificiales que estaban dedicadas a tumbar a Google en lo que era la parte de marketing de
convertirse en los motores de búsqueda como tal. Entonces les muestro ahora qué emoción esta parte. Eh, lo primero que vamos a ver es que me impresionaron mucho porque resulta que esta gente acaba de sacar también una extensión. La extensión se llama ChatGPT Search. Recuerden que cuando ustedes tienen su Google Chrome, y el que no tenga Google Chrome de verdad debería usarlo, incluyendo Mac, no, Safari no es la solución a todo, lo siento. Ustedes vienen acá y ustedes buscan algo, ¿sí? No sé, Popeye caricatura. Resulta que esta gente de ChatGPT hoy también lanzó una extensión que nos reemplaza el buscador por defecto de nuestro navegador. Entonces, ustedes ven aquí, no estoy en ChatGPT, le doy Popeye caricatura, él me envía directamente a la búsqueda web de ChatGPT. Sí, señores, y me hace la búsqueda de ChatGPT con el search, sin necesidad de yo entrar a ChatGPT directamente por acá, porque tengo conectada mi extensión. De nuevo, se las voy a mostrar aquí con mi nueva función donde puedo hacer zoom en la pantalla y estoy diciéndole a todo el mundo que em, me encanta esta extensión. Si quieren que le digas cuál es esta extensión con la que estoy haciendo los zoom en la pantalla, me dicen, es gratis, es de Microsoft, así que no les va a instalar ningún tipo de bug súper raro en la pantalla, en el computador, perdón, pero es una nota. Y se dan cuenta que aquí tengo ChatGPT Search. Yo utilizo muchísimas extensiones, las necesito por mi trabajo y bueno, vamos a continuar aquí para no distraernos. Pero vamos a la función principal. Entonces, aquí lo tengo activo y básicamente lo que quiero decir, lo que quiero ver, saludos Tuana, es que tú vienes y ahora que vas a hacer una consulta en ChatGPT, por ejemplo, si yo le quito esto, yo le puedo decir cuál es la parte más importante de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y obviamente, pues él me contesta de la misma forma como siempre me ha contestado ChatGPT con su conocimiento. Está bien, esto es la parte en la que él me dice a mí qué es lo que pasa y qué es lo que él tiene dentro de su propia base de datos interna, que fueron los datos con los que se entrenó, con los que se entrenó la plataforma. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que esto venga de esa base de datos, sino que ahora quiero que me lo diga desde la web directamente? Entonces, vamos a agarrar, vamos a copiar esto como siempre y vamos a pegarlo aquí. Arreglemos el cual por cual y le decimos a parte de los Estados Unidos según las últimas tendencias. Ojo, yo lo usé un rato, pero tampoco es que tengo todo el día dándole, así que me puede dar cualquier sorpresa y esto es un live. Bien, ok. Enter. Y ahora lo que va a hacer es que en vez de decirle yo directamente que tiene que ir a buscar a internet, por favor, busca en internet las últimas tendencias, no agregarlo dentro de mi prompt, él automáticamente fue y buscó cuál es esa fuente, cuál es esa información, cuál es esa data. Y aparte de eso, de haberlo buscado, me trae algo supremamente importante que era una de las cosas que Perplexity le tenía a OpenAI, una piedra en el zapato, que es esto. La fuente de la investigación. No sé si ustedes se dan cuenta qué importante es la fuente de la investigación. Es decir, es una cosa de locos que tenemos la fuente de la investigación directamente. Yo creo que esta compañía, lo dijeron antes, lo digo de nuevo, va a ser el próximo Google. Y fíjense que cuando yo lo coloco de este lado, que me muestra las fuentes, pues él me muestra los citations que son más o menos pues de dónde viene la fuente de la fuente o en dónde salen cosas iguales que yo puedo utilizar para poder hacer quotes, para poder hacer llamadas de las fuentes de mi información. Esto dentro de lo más bobo, pero entonces ahora vamos a ver cosas que en realidad nos podrían afectar a nosotros en nuestra creación de contenido, que es en donde viene la parte muy emocionante. Yo, por ejemplo, hablo todos los días de integración de inteligencia artificial en procesos creativos. De nuevo, damas y caballeros, la creatividad en nosotros los seres humanos implica tener la capacidad de poder distinguir procesos y desarrollar soluciones simples a procesos complejos. Esa es la creatividad, tratar de ver las cosas desde un punto de vista diferente.
lo puedes expresar visualmente, saludos Jason, lo puedes expresar Rihab, saludos, ¿cómo estás? Lo puedes expresar visualmente, lo puedes expresar en la forma en la que hablas, tal vez con una pintura, tal vez bailando, tal vez con tus canciones, pero en realidad es ver un proceso, tener un punto de vista diferente acerca de los procesos naturales que todos los seres humanos vivimos y expresarlo de una forma diferente para crear una reacción disruptiva en esa característica humana que nosotros tenemos el día a día. Eso es la creatividad, ser disruptivo en las cosas. Ahora, la inteligencia artificial se une a nosotros para darnos la capacidad de ser disruptivos de una forma más rápida y precisa. No nos viene a reemplazar, es imposible reemplazar a un ser humano. Y esta herramienta es tan importante que acaban de liberar hoy en esto porque pues simplemente nos va a dar la capacidad de conseguir las últimas tendencias y noticias sin necesidad de tener que extender las manos a utilizar herramientas como Answer the Public, como Google Trends, como Google News, que hoy en día deben estar todos temblando porque se les acabó el pan de piquito con esto que acaban de liderar la gente de OpenAI. Entonces vamos a probarlo. Dime las principales actualizaciones, vamos a poner esto un poquito más interesante, y cuáles son las nuevas actualizaciones y características de plataformas de inteligencia artificial para la creación de video. Quiero las noticias más actuales de esta semana. Y ahora yo voy a poder tener un motor tan increíble como ChatGPT creando esta investigación por mí. Lo importante y aún más importante de esto es esta parte, que en las fuentes, ahora tenemos la parte de la fuente de la investigación. Y honestamente, se los voy a decir desde ya. A todos aquellos que quieran crear contenido de cualquier cosa, aquí sí se pueden dar cuenta. Miren, Google presenta VEO, OpenAI lanza Sora, Apple introduce Apple Intelligence. Esto ni siquiera lo sabía yo. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Esto fue el 15 de febrero, así que no es esta semana. Todavía se equivoca. Ojo con eso. 13 de mayo. Pero fíjense que lo bueno es que puedo ver la fecha. Puedo ver la fecha de la fuente. Simplemente poniendo el link encima. 11 de junio. Esta es la más reciente. Apple introduce Apple Intelligence. Digamos que nosotros tengo por ahí muchos clientes que son personas de parol humanitario, de migración, de todas estas cosas. Búscame las noticias más actuales, búscame las noticias más actuales y actualizaciones de inmigración y parol humanitario con sus respectivos procedimientos que tengan que ver con países como Venezuela, Colombia, para los Estados Unidos. Entonces, fíjense que ahora puedo buscar esta noticia y si yo quisiera crear eh, yo quisiera crear contenido todos los días en vivo, como el que ustedes están viendo ahora, y quisiera tener una audiencia y quisiera tener una cantidad de personas que estuviesen viendo este contenido, pues resulta que se me hace tan simple y tan sencillo como venir acá y compartir mi pantalla. Y si no quiero, pues puedo honestamente yo solo coger mi teléfono y ponerlo aquí enfrente y empezar a leer esto en vivo, pues dentro de las últimas autorizaciones, el paro humanitario, permite a los venezolanos ingresar legalmente a Estados Unidos, por un periodo de hasta 2 años, los beneficiarios de contar, bla, 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 estatus del TPS. Y aquí me dice todo, además de que también me está mostrando las fuentes. Esto es increíble. Es decir, realmente para nosotros conseguir qué es lo que tenemos que hacer, de qué tenemos que hablar. Y como les estoy comentando anteriormente, la forma de buscar de los motores de inteligencia artificial es muy diferente en la forma en la que rankea el contenido en plataformas como Google y no podemos mentir ni podemos tratar de tapar el sol con un dedo. Google es dueño del más del 70% del tráfico de contenido en Internet y por eso es que son una empresa tan poderosa. Pero también, si ustedes se dan cuenta, esto acaba de cambiar el juego en muchos aspectos. Me explico, esto es otra cosa. Em, Esto de verdad que estoy muy emocionado. Yo espero que como yo estoy emocionado, ustedes también lo estén. No solo para las personas que
simplemente quieren utilizarlo como una herramienta para crear contenido o como una herramienta de marketing, sino para todos aquellos que están conectados, que quieren investigar, que quieren ver cosas nuevas, que quieren saber de verdad qué es lo último que está pasando o, por ejemplo, conseguir las últimas noticias acerca de X o Y cosa o búscame cuáles son las últimas ofertas en turismo porque me voy de viaje a Guatemala, no sé, a disfrutar de Guatemala por ahí. El cerebro me lo captó de imagen. Pues está muy bien. Y bueno, como lo prometido es deuda, les dije que les iba a enseñar unas formitas para unas conformaciones de prompts de inteligencia artificial. Así que hoy, que es mi segundo en vivo en TikTok, gracias a todos, estamos... Hola Steph, ¿cómo estás? Mi hermosa, adorada y bellísima esposa. Hoy que es mi segundo día en TikTok Live, pues lo que voy a hacer es que les voy a mostrar una de las formas más sencillas y más simples de hacer un prompt de inteligencia artificial. Y este es uno de los más sencillos, lo he escuchado muchísimo por ahí, que se llama el prompt de persona. ¿Ok? El prompt de persona es cuando tú le dices a la inteligencia artificial, le dices a la inteligencia artificial que actúe como una persona. Entonces les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, le digo de qué está, vamos a ver, explícame en 30 palabras el sistema solar. Miren la diferencia, le desactivé la búsqueda web, ¿ok? Y me dice, el sistema solar es un conjunto de 8 planetas, incluyendo la Tierra, que orbitan el Sol, incluye también satélites, asteroides, cometas y otros cuerpos celestes unidos por la gravedad. Bastante bien. Ahora, les voy a explicar en qué consiste el persona prompting. Entonces, ahora le voy a decir, actúa como, y ahora viene la persona. Un niño de 5 años y explícame en 30 palabras el sistema solar. Y ahora, ese actúa como es el sistema de prompts de persona. El sistema solar es donde vivimos, hay un sol grande en el centro y muchos planetas que giran alrededor como la Tierra. También hay lunas, estrellas y rocas flotando. Esta es la forma en la que un niño de 5 años explicaría el sistema solar. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder dentro de esto? Actúa como. El poder está en que un abogado no explica de la misma manera anatomía humana que un doctor. ¿Se dan cuenta de más o menos lo que les estoy diciendo? Entonces, cuando tú quieres obtener una información de cualquier inteligencia artificial, no solo esto, porque inclusive funciona para generadores de contenido como Midjourney, Ideogram, Leonardo. Cuando tú dentro de tu prompt incluyes el sistema de ingeniería de prompt de persona, el tipo de prompt de persona, estás tomando el motor, el LLM, y le estás diciendo, estás tomando la inteligencia artificial y estás llevándola hacia un tipo de foco específico del contenido que tú quieres mostrar. Esto es increíblemente poderoso. ¿Por qué? Porque tú puedes obtener realmente lo que estás buscando. Ahora, tomemos esto mismo, le voy a decir, actúa como un experto en astrofísica y explícame en 30 palabras el sistema solar. Vamos a ver si me lo va a decir diferente. El sistema solar consiste en el Sol, una estrella tipo espectral G2b, alrededor de la cual orbitan 8 planetas, asteroides y cometas y otros cuerpos, todos vinculados por la interacción gravitacional. Actúa como un campesino del siglo XII y explícame en 30 palabras el sistema solar. El sistema solar, pues el cielo vemos, hay una gran esfera de fuego, el sol y a su torno giran luces menores, estrellas y planetas, todos misteriosos. Actúa como un comediante venezolano y explícame en 30 palabras el sistema solar. Bueno, mi pana, el sistema solar es un barrio donde el sol es el jefe, los planetas son los vecinos dando vuelta y cada quien en su peo. Pero siempre ahí en la órbita. Ah, ahí se los dejo para allá.
Pero esto fue, no sé, la cereza del pastel. Ingeniería de prompt de inteligencia artificial, el sistema de prompting de persona, sistema de prompt persona, ¿ok? Actúa como ponen la persona y le dicen lo que va a colocar. Creo que este ha sido uno de los mejores clips que he puesto en toda mi vida. Estoy es como un barrio donde el sol es el jefe y los perritos son los vecinos dando vuelta y cada quien en su peo, pero siempre en la órbita. Sean buenos, sean creativos. Hasta luego. Publiquen, hagan contenido. Dejen la pereza pana, que es gratis. ¿Ok? Los quiero mucho. Dios los bendiga. Tengan un fin de semana. Nos vemos mañana. Y mañana, si se conectan, les voy a dar un segundo sistema de pruebas de inteligencia artificial que se llama Few Shots. Es uno de los más interesantes y poderosos que yo he conseguido porque en realidad le ayuda al sistema de inteligencia artificial a darte exactamente lo que estás buscando a nivel de formato. Few Shots Prompting. Te lo voy a mostrar mañana. De nuevo, sean buenos, sean creativos y hasta luego.